¿Qué tal? Buenos días. El Estado Islámico, los ataques terroristas a París y qué pasa en el Medio Oriente. De eso hablamos hoy en República. Bueno, esta mañana por lo menos 7 personas fueron detenidas y 2 murieron en una redada relacionada con los ataques terroristas en París. Por ese sonido de disparos, alrededor de las 4 de la mañana se levantaron los franceses que viven en el suburbio de Saint-Denis sobre la calle Republique. Esto es a unos 2 kilómetros del Stade de France. Allí en un edificio de apartamentos se atrincheraron varios sospechosos de los atentados. 5 fueron detenidos, 7 detenidos y 2 murieron, como mencionaba. Este es el más reciente desarrollo en la búsqueda de los responsables que el viernes 16 atacaron coordinadamente París y mataron a por lo menos 129 personas y dejaron decenas de heridos. 7 de los sospechosos murieron que llevaron a cabo estos ataques en París y lo hicieron de esa manera, divididos en 3 grupos. 3 atacantes suicidas fueron al Stade de France, entre ellos Bilal Hafdi, de 19 o 20 años de edad, y Hamad al-Mohammad, supuestamente refugiado de Siria. Ahora, en el teatro de Bataclan atacó un segundo grupo de 3 sospechosos, entre ellos Ismael Omar Mustefaim, el ciudadano francés de unos 29 años. También participó supuestamente Samir Animour, de 28, nacido en París. El séptimo sospechoso detonó su bomba en el Boulevard Voltaire. Y este ha sido identificado como un hombre de 31 años, pero no se ha revelado oficialmente su nombre, pero se cree que es Ibrahim Abdesalam. Y hay un octavo sospechoso, se llama Salah Abdesalam. Él es belga, de 28 años, y a él todavía lo buscan las autoridades. Este es el recuento de los hechos, pero para hablarnos más a profundidad de lo que pasa en Francia, en este momento nos acompaña en República el señor embajador de Francia en El Salvador, su excelencia David Ibiso. Señor Ibiso, antes de iniciar, mis condolencias y de República a esta estación, al pueblo francés por este ataque terrorista. Antes de que comenzáramos, quiero que escuchemos las palabras del presidente francés François Hollande en los momentos posteriores a este ataque terrorista. Escuchemos. Estamos en guerra contra el terrorismo y el yihadismo. Estamos a favor de la civilización porque estos extremistas no han traído ningún rastro de civilización. Nuestra respuesta debe ser sin piedad. Bueno, ya lo dijo su presidente, señor Iso, cuéntenos un poco más acerca de la reacción de Francia. Buenos días y gracias por la invitación. Mi país ha sido golpeado duramente a pocos días. Estábamos en luto oficial hasta ayer, pero reaccionamos. Hay operaciones militares desde el sábado, bombardeamos instalaciones del grupo Daesh o Estado Islámico en Siria, especialmente en Raqqa, conjuntamente con algunos de los aliados y Rusia. Y al mismo tiempo, en Francia, en mi país, las operaciones policías, como lo vimos hoy por la noche, aquí en El Salvador, están siendo organizadas por la policía. Y hoy por la mañana había la búsqueda, después de algunos señalamientos, de un hombre que pensamos tal vez era el organizador de estos ataques, el señor Abisaid Abouab, un francés que vivía en Bruselas y que supuestamente estaba en Saint-Denis hoy por la mañana. Ahora, tenemos entendido también que el presidente Hollande ha declarado el estado de emergencia y esto incluye, entre otras medidas, el cierre temporal de las fronteras. ¿Puede hablarnos un poco de esto? No es exactamente la situación. El estado de emergencia ha sido declarado por el presidente por 12 días, como lo permite la ley. Mañana y después de mañana el Parlamento, el Congreso, debería votar una prolonga de 3 meses del estado de emergencia. Pero Francia no es un país cerrado, las fronteras están abiertas, las autopistas, los aeropuertos,
pero obviamente, como la situación lo exige, habrá más controles y fuerzas de policía y militares en las fronteras. ¿Cómo es el ambiente que en este momento le informan se está viviendo en París? París está todavía en choque, ¿no? Como ciudad capital hemos sido golpeados, fue traumatizante. Yo soy parisino, mi familia, mis amigos viven allá, entonces fueron momentos duros, difíciles, muy conmocionantes para las personas, pero la vida continúa y tiene que ser así. Las escuelas están abiertas de nuevo, los museos, la Tour Eiffel incluso está abierta y el más impresionante es la capacidad de los parisinos que tienen una larga historia de lucha, de rebelión, sufrimos guerras, atentados en varias épocas. Y ayer por la noche los jóvenes de París iniciaron un tipo de fiesta llamando Tous au bistrot, todos al restaurante. En reacción a los ataques terroristas del viernes que mataron personas que estaban en los terrazas de restaurante y café, decidieron salir ayer por la noche en reacción para demostrar que no nos venceremos. Ok, ahora, imagino yo que ese viernes por la noche o ese viernes por la tarde usted debe haber estado en contacto con amigos, familiares y colegas diplomáticos. ¿Cuáles eran las anécdotas que le contaban de lo que inmediatamente se estaba viviendo después del ataque? Las personas eran sorpresas, estaban mirando el match de fútbol entre Francia y Alemania en la televisión y de repente sucedieron estos ataques. Todas las personas, al menos mis familiares, quedaron en casa y había instrucciones de no salir por parte de la prefectura de policía de París y todo el mundo estaba llamando a sus amigos por teléfono, por Twitter, para tener noticias, saber qué estaba pasando en París. Pero bueno, gracias a Dios fue todo bien para mis familiares, pero fueron momentos difíciles, y sobre todo el sábado, el domingo, fin de semana, normalmente hay millones de personas en la calle en este periodo de fin del año, cerca de Navidad, y París era una ciudad tranquila, sin ruido, porque las personas estaban con miedo. Ahora, señor embajador, ¿qué sabemos por el momento de la manera en que opera el Estado Islámico dentro de Francia? Hay franceses, musulmanos, minoría de los musulmanos, pero algunos de ellos, jóvenes particularmente, que decidieron irse a Siria, a Irak, para combatir con los grupos terroristas, Al-Qaeda ayer, el Estado Islámico hoy. Y estas personas cuando vuelven, cuando regresan a Francia, a veces se radicalizan aún más y matan sus compatriotas, sus franceses. Tenemos informaciones de inteligencia que nos dicen que hay algunas centenas de personas radicalizadas que tenemos que vigilar con atención. La dificultad que tenemos es conciliar las leyes de la República, el Estado de Derecho, con la lucha contra el terrorismo. ¿Y por qué esa conciliación a veces es un poco complicada? El presidente decretó el estado de emergencia que da más poder y más facilidades a la policía y a la justicia para investigar. ¿Sabemos en este momento si estas células que perpetraron estos hechos eran células durmientes que tenían, digamos, años o meses de estar ahí simplemente esperando el momento correcto para atacar, o fueron elementos extremistas que entraron directamente para realizar los ataques? Parece que en este caso al menos fueron extremistas que prepararon sus ataques desde Bélgica con un comando en Siria.
Y eso demuestra la dificultad de luchar contra este fenómeno que es un poco nuevo, es que el comando está en Siria, la organización en Bélgica y los atentados en Francia. Y por eso la cooperación internacional dentro de la Unión Europea, pero también fuera con los aliados, es de suma importancia, porque un país solo no tiene la capacidad de luchar contra estos grupos que usan medios de comunicación, el Internet, el espacio Schengen que permite circular libremente dentro de la Unión Europea para cometer sus actos. Ahora, pregunta, ¿qué podría llevar a un joven, digamos, usted es embajador de Francia aquí en El Salvador, usted ha visto las necesidades que tiene nuestro pueblo, Francia es un país de primer mundo, ¿qué puede llevar a un joven en Francia a verse radicalizado o a sentirse excluido como para tener que tomar e irse por el camino de estos elementos extremistas del Medio Oriente? Sí. Tenemos una larga tradición de inmigración. Yo soy de origen extranjera, un montón de mis amigos también, pero pienso que tenemos algunos deberes de casa también a hacer en Francia. Probablemente que por culpa de la crisis económica, en algunas partes de la población hay un sentimiento de marginalización, de exclusión. Hay la crisis económica, problemas sociales, y entonces eso es un trabajo de larga duración. Es un trabajo que tenemos que hacer con la educación nacional, con la justicia, con la economía, creando empleos, para que esos jóvenes que viven en barrios pobres de nuestras ciudades se sientan como parte de la sociedad. Y eso es un problema que vamos a tener que arreglar, pero eso va a necesitar años. Ahora, este mundo digamos, asediado por grupos bastante poderosos que ocupan el terrorismo como arma política, no es nuevo, ya tenemos por lo menos 15 años de estar más o menos en esto. La pregunta es, en Francia, ustedes no tienen una herramienta legal como la ley patriota que tienen en Estados Unidos que de alguna manera les permite a los norteamericanos no sé si ser más eficaces o efectivos en el combate contra grupos terroristas. Hemos modernizado el arsenal legislativo en los últimos años, pero como lo mencionaba antes, queremos todavía quedar como república con leyes que permiten libertad de expresión, de circulación dentro de Francia, pero también de la Unión Europea. Y es muy complicado, entiendo la decisión tomadas por Estados Unidos. Tal vez nosotros pensábamos tomar un camino un poco diferente, pero vamos a tener que revisar un poco nuestras leyes para facilitar el trabajo de la policía. La clase política en Francia está en este momento unida, tanto derecha como la centroizquierda, como la izquierda. Hay una unidad política en este momento frente a estos ataques, pero no hay que olvidar que el trabajo político, la vida política es llena de tumultos y también tenemos elecciones dentro de 3 o 4 semanas en Francia. Entonces yo no dudo que se mantendrá la unidad para apoyar el gobierno, las fuerzas de justicia y de policía en este trabajo contra el terrorismo, pero también la vida política tiene que seguir adelante. Hay opciones diferentes, hay discusiones y el país no tiene que detenerse después de esos actos. Tenemos que continuar adelante, luchar y combatir. Ok, vamos a la pausa entonces, señor embajador. Cuando regresemos hablamos un poco más acerca del clima político que se está viviendo internamente en Francia y también del rol que de repente Francia espera que jueguen los aliados. Ya volvemos. Bueno, señor embajador, para comenzar este segmento quisiera que escucháramos lo que dice el líder del Frente Nacional, la señora Marine Le Pen, que dio declaraciones a un programa local ahí en Francia. Escuchamos. We have to have national borders
Otherwise, all these mini measures will do absolutely nothing. We have to stop the flow of migrants who will continue to arrive. 1 million have arrived. Bueno, básicamente la señora Marine Le Pen estaba diciendo que tenemos que tener fronteras nacionales, tenemos que cerrarlas, tenemos que evitar o de alguna manera limitar o vigilar ese flujo de inmigrantes, refugiados que están llegando de Siria. Y es que está empezando a ver esa sensación de que el grupo de migrantes que viene desde el Medio Oriente, especialmente estas áreas, dentro de ellos puede venir gente muy buena, pero también pueden venir gente que es infiltrado y que lo que busca es hacerle daño a los países a los que se dirigen. Es un desafío para nosotros como Francia, pero para toda la Unión Europea. Tenemos libertad de circulación, tenemos también dentro de una área de relativa prosperidad económica, democracia, libertad de expresión, y del otro lado, en el Oriente Medio, en Siria, en Irak, tenemos país con estado de guerra, personas que son masacradas por ser cristianos, por ser personas libres, hombres, mujeres que quieren vivir sus vidas. Y no se puede cerrar las fronteras, es imposible. No tenemos la capacidad ni la falta de humanidad para mandar a estas personas de vuelta a su país donde riesguen de ser masacrados. Tenemos que organizar, tenemos que vigilar las personas que entren, tenemos que repartir los flujos de inmigrantes dentro de los países europeos, pero me parece al menos que perderíamos nuestra humanidad en no aceptar un mínimo de asilo y de apoyo a estos grupos. Ahora, ¿cree usted que líderes como la señora Le Pen del Frente Nacional, que digamos es de una ideología conservadora en Francia, podrían reunir la correlación de fuerzas suficientes como para obligar al gobierno de Francia eventualmente a decir vamos a parar la migración? La señora Marine Le Pen jefía un partido de extrema conservadora en Francia, tiene sus pensamientos y es bien normal, pero todavía el gobierno gobierna y ha decidido tomar otro camino. Pero es verdad que las ideas de dónde vienen, si son buenas, tenemos que aceptarlas y aplicarlas. Y en este momento el más importante es mantener la unidad política entre los partidos de gobierno, pero también fuera del gobierno, más allá, para que como país, como nación, sigamos unidos para apoyar nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas armadas, en combatir el enemigo que tenemos, que es el enemigo común de las democracias, no solo de Francia, pero también de El Salvador. Exacto. Y de los países europeos, y vencer. Ahora, quiere decir que en la clase política de repente no hay consenso para tener una política migratoria restrictiva y tampoco en el pueblo francés. Hay un consenso para decir que tenemos que ser muy prudentes, vigilantes y reforzar medidas de policía y de inteligencia también. Fuera de eso hay expresiones diferentes y opiniones diferentes. Vivimos una crisis económica desde varios años, tenemos 4 millones de desempleados en Francia. Entonces yo pienso que el problema es más económico que de seguridad. Pero hay siempre personas que usan este tipo de situación dramática para insistir y intentar cambiar las políticas del gobierno. Eso es normal, hace parte del juego democrático. Ok, quiero que escuchemos ahora lo que dijo el presidente Obama en el marco de la reunión del grupo de los países más ricos del planeta, el G20. Escuchemos. ISIL is the face of evil. Our goal, as I've said many times, is to degrade and ultimately destroy this barbaric terrorist organization. As I outlined this fall at the United Nations,
Bueno, básicamente el presidente Obama dice que él mira el rostro de la maldad en el Estado Islámico y que los Estados Unidos está dispuesto a colaborar en la erradicación, en la destrucción. De hecho, dijo el presidente Obama de este grupo llamado el Estado Islámico. ¿Qué rol esperaría usted, por ejemplo, que Estados Unidos, que Alemania o que Gran Bretaña jugaran en la erradicación precisamente de ISIS en Siria? Hay varias pistas donde tenemos todos juntos que trabajar. La primera, el G20, hace 2 días, tomó una serie de medidas para luchar contra los financiamientos de los grupos terroristas, para facilitar la congelación de cuentas bancarias y, no sé cómo se dice, sequear los flujos de dinero que apoyan ISIS. Segundo, tenemos que coordinarnos más entre los aliados americanos y rusos y dentro de la Unión Europea también para facilitar las operaciones militares, identificación de objetivos, mejor comunicación entre los ejércitos y eficiencia para bombardear y eliminar centros de entrenamiento, columnas de soldados terroristas, esas cosas. Tercero, dentro de la Unión Europea hemos pedido y ha sido aprobado por la unanimidad de los 28 países la cláusula de solidaridad. Concretamente, eso va a permitir en las próximas semanas de que otros países ayuden más, Francia, en otras regiones, por ejemplo en Malí, en África Central, donde tenemos importantes fuerzas militares bajo comando ONU, por ejemplo, incluso en Líbano, para aliviarnos y permitir movilizar más soldados y más armamentos para luchar en Siria. Ahora, eliminar, en el caso que se pudiera derrotar completamente el Estado Islámico, implicaría también un apoyo tácito al presidente Bashar al-Assad, que para algunos tampoco es el mayor demócrata del Medio Oriente, pero para otros dirían hay que conservar y hay que tener realpolitics y decir hay que conservar el balance de fuerzas en esa zona. En este momento el enemigo es Daesh o ISIS. Combatemos eso y hemos visto con satisfacción fuerte de que la Rusia decidió finalmente bombardear objetivo del Estado Islámico. Eso empezó hace 2 días y vamos a continuar. ¿Cree usted que este va a ser un periodo largo de campaña militar? Probablemente que sí. Porque son grupos pequeños en un territorio enorme y también hay en el mismo tiempo organizar lo que va a suceder. Hubo una reunión en Viena, todavía sin conclusión, el viernes pasado, sobre el futuro de Siria y tenemos que continuar la discusión envolviendo también los países de la región, Irán, que ahora está en la mesa de discusión, porque todos esos países, juntamente con nosotros, hacemos parte de la solución mañana. Ahora, ¿cuál es la percepción que usted recibe de países como los iraníes o como los saudíes, como Líbano, incluso el mismo Israel en torno al Estado Islámico? ¿Los consideran todos por igual, independientemente de que sean alawitas, que sean chiitas, que sean sunís, árabes de distintas sectas, así como los judíos, los consideran todo una amenaza al Estado Islámico? Sí, es una amenaza clara por la estabilidad regional, por el futuro de países como Irak o Siria, pero también más allá, Jordania, Líbano, son bajo amenazas militar casi inmediata del Estado Islámico. Entonces, eso es la prioridad ahora, combatir, luchar y vencer contra el Estado Islámico. Bueno, Su Excelencia, señor embajador, don David Iso, ha sido un placer conversar con usted esta mañana aquí en República. Gracias, gracias claro. Y gracias al gobierno salvadoreño, a los amigos, diputados, alcaldes, instituciones que desde viernes, sin parar,
se manifestaron con humanidad y con respaldo muy fuerte junto a nosotros y estoy muy agradecido por eso. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador, y una vez más las condolencias de nuestra estación y de este programa República al pueblo francés. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos conversamos con el señor Siman Khoury, es el presidente de la Asociación Palestina Salvadoreña y también es el editor de la revista árabe Usul. Va a tratar de darnos un poco de luz acerca de qué es lo que está pasando en el Medio Oriente y por qué es aparentemente tan efectivo el Estado Islámico en reclutar jóvenes, no solamente del Medio Oriente, sino también de Europa. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el señor Siman Khoury, es el presidente de la Asociación Palestina Salvadoreña y también editor de la revista Usul, Raíces, que trata temas del Medio Oriente y temas árabes en El Salvador. Bienvenido, señor Siman Khoury, a República. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación, por un tema tan importante como este. Señor Khoury, antes de empezar con la pregunta, quisiera que escucháramos algo que reveló el Estado Islámico y es una amenaza que hicieron al resto de Europa, pero hay un par de ideas ahí que me encantaría discutir con usted que dicen estos voceros del Estado Islámico. Escuchemos. Le decimos a los países europeos, vamos con coches bomba y explosivos, vamos con chalecos explosivos y silenciadores. No podrán detenernos porque hoy somos más fuertes que antes. Hoy somos un califato basado en la plataforma de la profecía. Y aquí tiene la primera ola de un mar, y aún hay más olas en camino, si Dios quiere. Oh Francia, deberías saber que no olvidamos. ¿Cómo podríamos olvidar? Nuestros abuelos y nuestros padres nos contaron de tus crímenes y hoy nos estamos vengando. Bueno, señor Siman Khoury, parece ahí haber un par de ideas que me gustaría rescatar. Una es el hecho de lo que les contaron los abuelos, es decir, una especie de resentimiento histórico contra las potencias europeas, y por el otro habla sobre un califato basado en la plataforma de la profecía. Quizá empecemos por esto último. Bueno, primeramente lo damos nuestras condolencias para el pueblo francés. El gobierno francés acaba de saludar aquí al embajador y lastimosamente que existe hoy por hoy una clase de terroristas como Daesh. Cuando pasó este acto de terror en París, mi corazón, yo principalmente saltó. Yo, la mitad de mi familia vive allá. Y francamente, un acto como este no es solo contra el pueblo francés, es contra toda la humanidad. Y recordamos también que hay otros países, sean musulmanes o cristianos o el que sean, están sufriendo el mismo de este grupo terrorista Daesh. Ahora, hablando de resentimiento de los abuelos, francamente yo creo que no existe. Ahora tampoco podemos negar o olvidar que los países europeos y más que todo Inglaterra y Francia jugaron un papel muy importante a principios del siglo XX. Fueron colonialistas en nuestras tierras y sí creó poco de resentimiento, pero no hasta esta extrema inhumana. Y recuerda también que nuestra cultura, nuestra educación debe mucho tanto a Francia como a Inglaterra en el Medio Oriente. Así yo no creo que esté una excusa. Al contrario, Daesh es un grupo terrorista creado lastimosamente por Occidente y por Estados Unidos. Varios, yo creo que nadie está ciego en este país ni en otro, que saben muy bien que Al-Qaeda fue creada por Estados Unidos para combatir a Rusia en Afganistán. Así el pleito viene entre intereses a nivel mundial antes de ser un resentimiento del Medio Oriente o de nosotros. Tampoco allá se puede acusar que estos resentidos
son musulmanes, porque hay cristianos. Yo no soy musulmán, yo soy un cristiano, hasta llevo un apellido de un cura. Así, no es excusa. Hay otros intereses en el Medio Oriente que crearon a Daesh y lo dejan reaccionar. Y sabemos muy bien que Daesh tiene ya más que un año elaborando tanto en Irak como en Siria, pero nadie lo atacó en serio hasta que Rusia empezó a bombardear y en una forma bastante legal, quizás el único país el que fue invitado por el gobierno legítimo en Siria para defender y para atacar a este grupo terrorista. Ahora, usted habló de intereses y que ISIS o el Estado Islámico responde a estos intereses. ¿A qué se refiere exactamente según su percepción? Esta pregunta, francamente, yo lo digo porque también Estados Unidos lo creó. Yo ayer escuché un video donde sale hablando Hillary Clinton, hablando que con toda franqueza que ellos sí crearon a Daesh. El interés de ellos es de establecer el Medio Oriente. Sabemos que es un punto geográfico muy importante. La riqueza petrolera y de gas natural está en esta parte del mundo y ellos siempre quieren tener la mano sobre esta riqueza a cualquier costo. Y encontraron un buen armamento, una buena mano con Daesh para atacar, por ejemplo, a Siria, a Irak. Siria es el único, no el perfecto país democrático árabe, porque no hay, ¿verdad? Ninguno es democrático, pero fue lo mejor de los peores. Ahora, la pregunta también, ¿por qué el mejor aliado de Estados Unidos, como Qatar y Arabia Saudita, el que apoyan? Y yo no creo que estoy hablando algo que nadie lo sabe, es muy claro que el apoyo viene de estos países islámicos fanáticos y son los mejores aliados de Estados Unidos y el Occidente. Ahora, a ver si entiendo bien, ¿usted creía que en un primer momento el Estado Islámico de alguna manera fue, digamos, favorecido por los Estados Unidos de tal manera que desestabilizara al gobierno del presidente Bashar al-Assad, de tal manera que al caer al-Assad de repente llegara un nuevo régimen que fuera, digamos, como más afín a los Estados Unidos y sus intereses? Segurísimo. Recuerda que hay un policía en el Medio Oriente creado por también los intereses occidentales, el que es Israel. Y afecta mucho y no quieren ningún otro país que tenga fuerza militar, económica, más que Israel en esta zona del mundo. Y Bashar al-Assad es un hombre muy educado, bien culto, bien estudiado, que tenía otra visión para la área. Fue el único el que rechazó el dominio de Israel, por ejemplo, para deprimir a un pueblo como los palestinos, y no pareció tan bien. También sabemos que Israel tiene un poder a nivel mundial bastante fuerte. Ella afecta mucho a la opinión pública en el mundo entero, y quien toca los intereses de ella ya toca intereses de otros países interesados en la área. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de las otras ideas. Vamos a ver si este grupo efectivamente es un grupo religioso o simplemente tiene un entendimiento religioso, pero no necesariamente lo son. Ya volvemos. Bueno, señor Simancuri, antes de que continuemos, quiero que escuchemos también otro video en el que un vocero del Estado Islámico hace amenazas también a los Estados Unidos. Escuchamos. A los países que participan en las campañas cruzadas, juro ante Dios que sufrirán un día similar al de Francia.
Juro ante Dios que como golpeamos París, el baluarte de Francia, golpearemos Washington, el baluarte de Estados Unidos, con la voluntad de Dios. Ok, una vez más, los mensajes van bastante salpicados de referencias a Dios o a un califato basado en una profecía, o a referencias históricas como campañas cruzadas, aludiendo a las cruzadas de la Edad Media. La pregunta es ¿es el Estado Islámico verdaderamente religioso fundamentalmente? La verdad, yo no lo considero a ellos religiosos. Hasta voy más allá y lo digo como dicen en árabe, son kuffar, no son creyentes, porque habla con la promesa de Dios o amenaza en el nombre de Dios. El primero, el que dice en el Islam y cualquier otra religión, no matarás. Están dando una imagen sobre el Islam que no lo es adecuado, que no lo es correcto. En el Islam no dice matas. Ahora, un grupo terrorista como estos, que deben de ser castigados, no pueden hablar en el nombre del Islam. Sabemos que hay más que 700 millones de musulmanes en el mundo. ¿Usted cuánto cree que hay porcentaje de esta gente salvaje en el mundo? Son mínimos, ni un 10% creo, yo no estoy seguro, pero son una cantidad, lo digo cantidad porque no son gente, son mínimos en este mundo, y el Islam está en contra del que está pasando actualmente, y ningún persona en esta vida, en este mundo, puede amenazar ni a Estados Unidos ni a los otros países en una forma tan cínica como el que están haciendo. Ahora, el que pasó a la mano de estos terroristas en Siria, por ejemplo, mucho más bárbaro que el que pasó en Francia. Un día antes, en Beirut, por ejemplo, se estalló una bomba y mató más que 43 gente. Yo creo que nadie supo de esto. El mes pasado en Turquía, también en una manifestación pacífica, murió como 150 y pico de gente. Nadie habló de esto. Ahora estamos concentrados en Francia por la importancia y la cultura francesa, y hay veces hipocresía del mundo, porque tampoco yo digo que deben de permitir otro ataque donde sea. Deben de reforzar fronteras, deben de tener mejor inteligencia, y a mí me extraña que pudo pasar esto. Por ejemplo, el acusado o que encontraron un pasaporte sirio donde fue el atentado, yo ayer leí que la vicepresidenta de la Comisionada Europea habló que con la reunión con los ministros de Exterior europeos, dijeron todos, los atacantes fueron con papeles o documentos o pasaportes europeos. Así no podemos acusar a Siria, o el pecado es de un país, el pecado es de un grupo terrorista que está en todos lados, y no solo atacó a Francia, hay más que 300.000 muertos en Siria, entre musulmán y cristiano también. En Irak hay más que 500.000 de muertos. Ahora hay otras razones también para estos muertos, pero vimos qué barbaridad hizo este grupo terrorista también en el mundo árabe y en el mundo islámico. Ahora, una pregunta. Usted dijo que eran pocos, yo diría son pocos pero impactantes. La pregunta es, ¿por qué esta versión teológica de entendimiento del Islam es tan poderosa para atraer jóvenes y son capaces de realizar? O sea, ¿qué es lo que los atrae? ¿Qué es lo atrayente de esta versión teológica del Islam?
Arabia Saudita, por ejemplo, y Qatar, a mí me da pena decir que son árabes porque son vergüenza para el mundo. Por sus actuaciones lamentamos el que pasó en los Torres Gemelos, por ejemplo, en Estados Unidos, pero esta gente extremista, wahabista, se llaman en el Islam, que quieren crear un Estado islámico que no es aceptado en un mundo moderno como lo nuestro. Tampoco yo, como nacido en el Medio Oriente, nacido en Palestina, yo no acepto que sea el dominante o el gobierno de todos los estados existentes que sea islámicos. Debemos de tener gobiernos democráticos donde pueden vivir todas las religiones. Ahora estos sí quieren crear un califato. Y si hablamos de los califatos fueron unos de los más justos en la historia del Islam. Si recordamos a Andaluz también, yo creo que la 780 años que dominó el Islam o el mundo árabe en España fue una de las épocas más tranquilas de la vida histórica de España. Así, decir que esto es un reflejo del pensamiento islámico no lo es. Y lastimosamente el culpable y el que está dando el apoyo económico, apoyo moral, entretenimiento, son dos países fanáticos como Arabia Saudita y Qatar, apoyados lastimosamente también por Estados Unidos y algunos países europeos. Bueno, señor Simancuri, se nos acabó el tiempo, pero no me resta nada más que haya venido a República a compartir lo que usted conoce precisamente de temas del Medio Oriente y de su entendimiento del Islam. Muchas gracias, muy amable. Lo repito, damos en nuestro sentimiento con el pueblo francés, pero yo quisiera también que recuerda al mundo y también nuestro gobierno aquí, que como estuvimos a la par de Francia, tenemos que recordar que Israel en Palestina mató el mes pasado más que 89 personas y hay más que 10,000 gente herida en Palestina, donde nació nuestro Cristo. Así, si hablamos de justicia, hablamos también de otras organizaciones terroristas como el Estado de Israel. Bueno, como decía, entonces nos vamos a quedar, señor Simancuri. A ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.